Bueno, mis hermanos, buenos días. Buenos días. Qué bendición, ¿verdad? Nuevamente hoy verlos a los rostros y ver que están cada día más jóvenes. Amén. Están cada día más jóvenes, más elegantes, más guapos. Esa es la gracia de Dios que está sobre nosotros. Cuando la pastora al inicio nos preguntó de cuál manera conocíamos nosotros al Señor, pues cada uno dijo una cosa diferente, una cualidad diferente de Dios. Yo pienso que todos llegamos a un acuerdo de decir que Dios nos da más, o sea, Dios nos sorprende cada día más, ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos al Señor por una cosa y la respuesta de Dios es lo que oramos más nos la llama, ¿verdad? A Dios nos da más de lo que nosotros podemos pedir. Y hoy en el mensaje vamos a hablar sobre un personaje que también no es muy conocido en la Biblia, pero es un personaje que nos trae mucha enseñanza. Vamos a hablar sobre el ciego Bartimeo recibe su vista. Cuando leemos ese pasaje bíblico nos damos cuenta que el ciego Bartimeo estaba pidiendo ¿qué? La sanación, ¿verdad? Y el Señor no solamente le dio la sanación, sino que le dio ¿qué? ¿Quién ha leído? Le dio la salvación. El pasaje termina diciendo eso: tu fe te ha salvado. Y él iba pidiendo la sanación y recibió ¿qué? La salvación. Eso pasa a nosotros muchas veces. Nos vamos al Señor, llegamos al Señor y le pedimos alguna bendición que necesitamos, algún milagro. Es una que el Señor nos da de sobra, nos da en exceso. Pero nosotros muchas veces no nos damos ni cuenta por estar en los afanes de la vida. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Bartimeo estaba en una gran necesidad de recuperar su vista, y él se arrimó al Señor y le clamó al Señor con misericordia pidiendo sanidad en su vista. Pero lejos él de imaginarse que el Señor no solamente le iba a dar la vista, sino que le iba a dar la salvación. Hermanos, en este pasaje, en este relato bíblico, nos podemos dar cuenta que este personaje que estamos hablando no era nada importante, ¿verdad? No era ningún personaje importante. Antes, más bien, él era catalogado como maldito, porque en la cultura estar enfermo, estar ciego era una maldición debido al pecado. Así que este hombre solo lo conocían como que Bartimeo, que quería decir el hijo de Timeo, o simplemente le decían Bartimeo el ciego. Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo, o simplemente lo conocían como Bartimeo el ciego. Entonces, como es de costumbre, hermano, todos sabemos que los mendigos, la gente que pide limosna, la gente que está dedicada a esta actividad, ellos siempre andan buscando lugares donde haya mayor influencia de público, ¿verdad? Ellos siempre están mirando donde hay más congestión de gente para situarse y poder tener, por decir algo, buena clientela, ¿no? Ellos no se van a situar en una esquina donde no pasa nadie, ellos están buscando donde van a influencia público. Y este lugar donde se situó Bartimeo era estratégico porque este era el camino que conducía o que guiaba hacia Jerusalén. O sea, era un punto estratégico donde había mucha influencia de público porque era el camino que conducía a Jerusalén.
Y además estamos hablando que en esos días se estaba por celebrar la Pascua judía. Entonces ese era el lugar perfecto para cualquier mendigo, porque había mucha influencia de personas que estaban yendo y saliendo y entrando, y hay muchas personas que estaban llegando para celebrar la Pascua judía. Entonces él se ubicó ahí pensando que sus limonas, que sus ingresos le iban a aumentar. Bartimeo se consideraba impedido. Él sabía que su impedimento físico era que no tenía vista, y él reconoció su estado para ir a celebrar la Pascua. Para él la Pascua únicamente le podía aportar era más ganancias. Toda la gente iba a celebrar la Pascua, a darle gracias a Dios, a celebrar su festividad. Pero para Bartimeo la Pascua solamente le representaba más ganancias, porque era una fecha donde se reunía todo el pueblo y le llevaba más dinero. El versículo 47 nos dice que al oír que el que estaba pasando era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Bartimeo estaba acostumbrado a que por ese lugar pasaran muchos peregrinos, ¿verdad? Porque ese era el sitio de trabajo de él. Estaba acostumbrado a escuchar y sentir que venían y pasaban y llegaban y escuchaban las voces. Entonces estaba acostumbrado al continuo pasar de peregrinos. Pero démonos cuenta, hermanos, que en ese día Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. Ese día el espíritu, el corazón de Bartimeo percibió que el que venía, que el que estaba pasando era un peregrino especial. Se trataba nada más y nada menos que de ¿quién? De Jesús Nazareno. El Jesús Nazareno que él nunca había visto, pero del cual había oído mucho, había escuchado mucho de sus milagros, de lo que había hecho en la vida de muchas personas. Entonces, la Biblia nos dice que inmediatamente cuando Bartimeo escuchó que venía Jesús Nazareno, comenzó a gritar con el fin de llamar la atención. Bartimeo sabía que de ninguna manera él podría dejar pasar esa oportunidad. Él sabía que no podía permitir que esa oportunidad se fuera delante de él. Hermanos, y es que si analizamos, en realidad esta era una oportunidad que no podía dejarla pasar. ¿Por qué? Porque Jesús nunca más volvió a pasar por allí, sino solamente esa vez. Y Bartimeo sintió en su corazón que él no podía permitir que esa oportunidad se fuera a sus manos. No podía permitir pasar esa oportunidad sin aprovecharla. Pensemos, hermanos, un momento. ¿Cuántas personas lamentablemente pierden hoy en día las oportunidades irrepetibles? Oportunidades que no van a repetir. ¿Cuántas personas hoy en día se les comparte el Evangelio, se les comparte la palabra de Dios y esas personas dicen: no, ahorita no tengo tiempo, o estoy muy joven, quizás más adelante? Y no saben que esa oportunidad que tuvieron, quién sabe si se vuelve a repetir. Quién sabe si cuando dijeron no, más adelante, y dan un paso y acaba su vida. Bartimeo sintió en su corazón que esa oportunidad no podía dejarla pasar, no podía despreciarla, y por eso él gritaba, clamaba a voz en cuello, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No veía, pero sentía en su corazón que ese peregrino que estaba pasando era alguien especial, era alguien que traía algo para él. Entonces, ¿cuántas personas lamentablemente, hermanos, hoy en día dejan pasar oportunidades? ¿Cuántas veces las que nosotros llegamos, nos acercamos a predicarle, a compartirle? Dicen: no, ahorita estoy ocupado, o no tengo tiempo, quizás después, quizás mañana, sin saber que el mañana no puede llegar. Ahora, veamos lo importante que me enseña Bartimeo, y es que Bartimeo no comenzó a gritar reprochándole a Jesús por su condición. Bartimeo no comenzó a decirle: Señor, ¿por qué estoy ciego? ¿Por qué yo, si yo soy buena persona? Señor, esta es una maldición que no merezco. No, Bartimeo comenzó a clamar al Señor reconociendo su descendencia.
le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no gritaba reclamando como muchos de nosotros tenemos por costumbre cuando llegamos ante Dios, a decirle: Señor, ¿por qué estoy pasando esto si yo soy buena persona? Señor, ¿por qué estoy pasando esta necesidad si yo llevo los diezmos a la iglesia? Señor, si yo oro de vez en cuando, Señor. No, Bartimeo en su corazón sintió la necesidad de clamar al Señor y pedirle que misericordia. Y por eso le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de qué, de mí. Entonces, vemos que la actitud de Bartimeo fue diferente. Bartimeo inmediatamente reconoció quién era Jesús. Bartimeo reconoció la descendencia de Jesús y por eso le decía: Jesús, hijo de David. Bartimeo reconoció que el que estaba pasando era el que le traía ¿qué? La sanación, porque él buscaba la sanación. Bartimeo reconoció que el único al que podía pedir misericordia era el que estaba pasando en ese momento por ahí. Versículo 48 dice: y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Ustedes se imaginan, hermanos, en ese momento de situación, un pobre, miserable ciego, porque en ese momento en esa cultura un ciego no valía casi nada, sino antes era maldición por su enfermedad. Se imaginan que este hombre esté gritando: Jesús, Jesús, y todo el mundo: cállese, cállate, pero ¿por qué no te callas? O sea, este hombre estaba recibiendo ¿era qué? Reproches para que se callara. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más duro: hijo de David, ten misericordia de mí. Pero vemos que Bartimeo, él seguía haciendo lo único que podía hacer. Él no podía hacer nada más. Bartimeo lo único que podía hacer era gritar en ese momento. Gritar. Él no veía a Jesús. Él no sabía si Jesús, ni estaba viendo si Jesús venía de primeras en la caravana, si venía en la mitad o venía de últimas. Bartimeo lo único que sabía era gritar, y lo único que podía era gritar, porque en ese momento Bartimeo no estaba viendo nada. Bartimeo no se dejó influenciar por la gente, lo que le decía la gente. Hermanos, él no se dejó debilitar al escuchar las palabras de la multitud que le reprendían, diciéndole: cállate, no grites más, lo que está haciendo es en vano, no busques al Señor porque Él no te va a poner cuidado, no vas a conseguir nada, este hombre no te va a escuchar, es innecesario que grites. ¿Cuántas veces, hermanos, en la vida nosotros hemos escuchado eso? ¿Qué hace buscando a ese Dios? Mire cómo está, ese es el que cree. Aún de nuestra misma familia nos han reprochado, nos han recriminado, nos han señalado. Y muchas personas se dejan influenciar por aquellos. Pero Bartimeo no hizo caso. Bartimeo tenía su fe puesta en Jesús Nazareno. Bartimeo sabía que aquel peregrino que estaba pasando por ese lugar era el que le iba a traer ¿qué? La sanación. Lejos de imaginarse que solamente no era sanación, sino que le iba a dar ¿qué? La salvación. Hermanos, entonces Bartimeo en ese momento no recibió ninguna motivación, ¿verdad? Bartimeo lo que recibió fue que todo lo contrario, recibió ¿qué? Desmotivación, porque la gente le decía: no tiene necesidad de seguir gritando, no siga pidiendo, no siga llamando, Jesús no le va a poner cuidado, ese hombre que pasa no tiene tiempo para usted es un simple siervo, usted es un pecador. Bartimeo no recibió motivación, sino recibió ¿qué? Únicamente desmotivación. Pero él tenía una necesidad grande en su corazón, en su vida. Había algo que él realmente necesitaba, que él anhelaba. Él necesitaba salir de la oscuridad y recobrar su vista. Y eso lo mantuvo fiel. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir gritando. El versículo 49 nos dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos,
esta actitud de Jesús confirma una gran enseñanza en ese momento para sus discípulos. Pero esa enseñanza llega hasta nosotros. ¿Por qué? Porque en Mateo 20:28 dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino que para servir y dar su vida en qué, en rescate por otros. Hermanos, ese es el verdadero servicio. El servir a alguien necesitado, sin esperar nada a cambio. Dice la Biblia que el Señor escuchó y se detiene a servir a alguien que no tiene cómo devolverle el favor. Se detiene a ayudarle a un miserable, a un ciego. Se detuvo a servirle a alguien que estaba en necesidad. Se detuvo a servirle a un simple y miserable ciego que clamaba por su ayuda. Ese es el verdadero servicio. No como el que nosotros muchas veces hacemos, que servimos esperando la respuesta, esperando la retribución, esperando que me pueda aportar esa persona. Es el verdadero servicio, servirle a alguien que no tiene cómo devolvernos ese favor. ¿Qué enseñanza para nosotros y para los discípulos esa del Señor Jesucristo en ese momento? Que escuchó la voz de este hombre clamando misericordia y sin pensarlo se detuvo a servirle, a ayudarlo. Entonces, ahora veamos cuál era la situación real de Bartimeo. Primero, el versículo 46 nos dice que Bartimeo estaba ¿qué? Ciego, estaba en oscuridad. Segundo, nos dice que Bartimeo no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. Y tercero, nos dice que andaba ¿qué? Mendigando. O sea, esa situación era bien crítica, ¿verdad? Porque Bartimeo estaba ciego, no estaba en el camino y estaba ¿qué? Mendigando. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos hoy en día están andando como Bartimeo? ¿Cuántas personas hoy en día viven sus vidas en oscuridad? Andan por la vida sin rumbo. Andan por la vida mendigando. Y lo peor de todo es que se les dificulta creer que lo que el Señor nos dice a través del apóstol Juan es cierto. ¿Cuánta gente anda por el mundo mendigando? Ciegos de nacimiento o ciegos que se han vuelto por ver la vida. ¿Y cuánta gente, hermanos, no creen, ni escuchan, ni atienden la palabra de Dios? En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuánta gente hace caso omiso a esta palabra? Y siguen en su oscuridad, siguen mendigando, siguen dando vueltas por la vida. Y es que, mis amados hermanos, la ceguera nos limita y no nos permite ver el verdadero camino. Hay una gran diferencia en estar en el camino que estar junto al camino. Porque cuando estamos en el camino, lo que nos queda es que seguir caminando, porque estamos seguros, porque vamos con una dirección, tenemos un rumbo fijo. Cuando tú estás encaminado, sabes para dónde vas, tienes un punto fijo, tienes el rumbo, tienes el norte y sigues caminando porque sabes que vas a llegar ¿qué? A la meta. En cambio, cuando tú estás junto al camino, solo lo que ves es pasar la gente y escuchar lo que la gente habla y dicen de Jesús, pero no vas a estar caminando con Él. Hay una gran diferencia estar en el camino que estar junto al camino. Y Bartimeo estaba junto al camino, ciego y mendigando. Hoy, hermanos, nosotros necesitamos reflexionar. Hoy nosotros necesitamos colocar nuestra vida en el Señor y pedirle que Él nos muestre, que nos revele. Y si en realidad estamos todavía ciegos, que nos quite la ceguera. Si en realidad estamos fuera del camino, que nos encamine. Y que dejemos de seguir llevando una vida que pidiendo limosnas. Entonces,
Los que estaban junto al camino solo escuchan lo que los demás dicen, y la mayoría de las personas saben de Jesús solo porque han oído de Él y no porque tienen una relación personal con Él. Las que están junto al camino solamente escuchan lo que hablan de Jesús y escuchan y lo conocen por lo que la gente dice, pero no porque han tenido una relación personal con Él. Bartimeo no podía mantenerse en el camino, ¿por qué? Porque era ciego. Estaba junto al camino porque era llevado hasta ahí, ¿por qué? Por sus familiares. La gente lo llevaba todos los días ahí, lo dejaban y se iban. Y él permanecía junto al camino, pero no estaba en el camino. Hermanos, y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de las personas. Están junto al camino y hablan de que conocen a Dios solamente por lo que otros creen, no por lo que Dios haya hecho en sus vidas, no por lo que Dios ha hecho en sus vidas, sino porque lo que han escuchado que la gente dice. A mí me han dicho muchas personas, oren a su Dios para que nos ayude. No se dan cuenta de la ignorancia que están diciendo, porque el Dios mío es el Dios de ellos, es el mismo Dios, es un solo Dios. Pero la gente dice, órenle a su Dios. Entonces la gente cree en Dios solamente por lo que han escuchado, lo que ha hecho en las otras vidas, pero no creen en Dios porque no han vivido, no han tenido una experiencia, no han tenido una relación personal con Dios. Hermanos, hay detalles que no podemos dejar pasar por alto, y es el hecho de que Jesús está atento a la necesidad y escucha al necesitado, escucha el clamor del necesitado. Bartimeo, en su anhelo y en su necesidad, solo podía hacer algo, y era tratar de gritar. Bartimeo, en su necesidad, en su gran anhelo de tener sanidad, lo único que podía hacer era gritar, clamar a Jesús, porque él no podía pararse a buscarlo porque no veía, ¿verdad? Él necesitaba clamar a Jesús. Él gritaba tan duro para que Jesús oyera. Pero tengamos en cuenta una cosa, hermanos, que en ese momento era bien difícil que Jesús lo hubiera escuchado, porque la palabra de Dios nos dice que era una gran multitud. Y cuando va una gran multitud, todos sabemos que unos hablan, otros gritan, otros cantan, otros hacen cosas que es difícil. Y Bartimeo estaba gritándole a la multitud, pero ahí nos damos cuenta que el Señor escucha al necesitado, Él escucha a la persona que está en necesidad. No importa la gritería, no importa la bulla que haya al lado nuestro, el Señor tiene sus oídos atentos a la necesidad. Eso es algo increíble, hermanos, que a mí me causó impacto. Imagínate tú, digamos nada más como hemos visto esas caravanas que han venido de inmigrantes, ¿no? Una caravana, una gran multitud que venía, todo el mundo hablando, gritando, cantando, y que un hombre lejos fuese a gritar y alguien lo escuche, es imposible, pero Jesús escuchó el clamor. Jesús escuchó el clamor y la gran necesidad de Bartimeo. Pero Jesús, en medio del bullicio, en medio del ruido, escuchó a Bartimeo. El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, entendamos una vez por todas que los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor cuando en verdad clamamos a Él con fe de corazón. El Señor mandó llamar y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Esa gente que lo estaba reprochando, esa gente que lo estaba callando, esa gente que lo estaba desanimando, ¿qué pasó? Esa gente comenzaba a darle confianza. Le dice: levántate que el Señor te llama. Vamos, que el Señor te llama. Hermanos, qué contrariedad, ¿verdad? Esa gente hace un momento le estaba mandando callar y seguidamente comienzan a animarle: el Señor te llama, seguro te va a sanar.
La pregunta es, ¿por qué no le animaron desde el principio? ¿Por qué viendo un hombre en necesidad? ¿Por qué viendo a este miserable ciego gritar pidiendo misericordia? ¿Por qué la gente no lo ayudó? ¿Por qué la gente no vino a él, sino lo callaban y lo mandaban ignorar? Pero después cambiaron, ahí sí no animaban. Eso, hermano, nos muestra a nosotros muchas cosas. No podemos nosotros confiar en las voces que nos rodean. No podemos nosotros confiar. ¿Por qué? Porque la gente cambia. La gente cambia constantemente. La gente no se guía por el Espíritu, sino por las apariencias. Y si tú estás en dificultad, en necesidad, no escuches a tu alrededor. Escucha la voz de Dios. Escucha al Espíritu Santo. Escucha lo que Dios tiene para ti. No escuches el murmullo ni la habladuría de los que te rodean. Porque muchos de esos te van a apartar del propósito de Dios. Muchos de ellos te van a decir, pero ¿qué haces ahí orándole a Dios, perdiendo tiempo, en vez de ir a hacer tal cosa? ¿Por qué no vamos más bien allí a que nos lean las cartas para que nos digan qué nos depara el futuro? Esos que lo estaban mandando callar, que le estaban diciendo que se callara, que lo estaban desanimando, ahora voltean la hoja y comienzan a decirle, vamos, ten confianza, el Señor te llama. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué no la animan desde el principio? Ahora veamos cómo reaccionó Bartimeo. ¿Cómo reacciona Bartimeo al llamado? Es una enseñanza que nosotros debemos de coger y colocarla en práctica en nuestra vida. El versículo 50 nos dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Primero dice que arrojó su capa. Segundo dice que se levantó. Y tercero dice que vino a Jesús. Tres acciones que hizo Bartimeo. Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. No se quedó gritando, Jesús, ayúdame, no. Él cuando escuchó, arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús, hermano. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata. Diferente a la reacción de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio dicen, no, ahora yo estoy ocupado, dicen, ahora soy muy joven, quizás de pronto mañana, cuando tenga más otra oportunidad, escuchen a vos. No, Bartimeo arrojó su capa, hermanos. Y un detalle muy importante es que el ciego arroja su capa. Y no debemos olvidar lo siguiente, hermanos, que para un mendigo como él, eso significaba mucho. La capa significaba mucho, era lo único que tenía. Era lo único que tenía. De alguna manera podemos decir que para Bartimeo la capa valía como las fincas o las casas que el joven rico no pudo dejar a un lado. Era el mismo valor. Lo único que tenía Bartimeo era su capa. Y él la arrojó. No le importó el valor, no importó lo que era, sino él la arrojó porque sintió que quien lo llamaba era más poderoso que su capa que tenía. Podemos compararlo con la historia de joven rico. Cuando el Señor dijo a joven rico, vende lo que tienes, ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Él no soportó abandonar, ni arrojar, ni se aferró a lo que tenía, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuál es nuestra capa hoy? ¿Qué es lo que nos está cubriendo hoy? ¿Qué es lo que tenemos nosotros puestos hoy que nos impide arrojarlo cuando el Señor nos llama? ¿Qué capa tienes tú puesta el día de hoy que está impidiendo que el llamado de Dios se haga efectivo en tu vida? En cualquier caso, nosotros seamos pobres o ricos, el convertirnos en discípulos de Jesús, nosotros debemos estar conscientes que las posesiones, nosotros tenemos que no estar apegados a ellas. Debemos estar dispuestos a renunciar en cualquier momento a las posesiones. No podemos aferrarnos a lo que tenemos, ni mucho menos a lo material. Hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33,
dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Cualquiera de vosotros, dice Lucas capítulo 14, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que posees? ¿Estás dispuesto a renunciar a la seguridad que crees tú que tienes en tu mano, en tu trabajo, en tu banco? Bartimeo se despojó de lo único que tenía, de su capa. Esa fue la gran diferencia entre Bartimeo y el joven rico. Hermanos, ambos tenían que rechazar su amor a las posesiones y cambiarlo por el amor a Jesús. Pero solo uno de ellos estuvo dispuesto a hacerlo, y fue Bartimeo. El joven rico no lo hizo. El joven rico lo tenía todo. El joven rico no le faltaba nada, pero le faltaba lo principal: amar a Jesús antes que sus riquezas. Bartimeo fue diferente. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús le llamaba, arrojó decididamente su capa para ir a Jesús sin pensarlo dos veces. Arrojó su capa, se paró y fue donde Jesús. Hermanos, de esta manera nosotros también debemos que librarnos de todo aquello que nos crea un obstáculo para entender el llamado del Señor. De esta manera nosotros tenemos hoy que pedir al Señor: Señor, muéstrame cuál es la capa, qué es lo que yo tengo que me está impidiendo a escuchar el llamado tuyo. En ocasiones puede ser un pecado concreto al que no estamos dispuestos nosotros a renunciar completamente, sino que queremos así y queremos así, que no estamos dispuestos a soltar concretamente. O puede ser una aflicción, hermanos, puede ser alguna amistad, puede ser alguien que se está interponiendo. ¿Para qué? Para que tu relación no crezca con Dios. Puede ser una persona simplemente que está influenciando en tu vida. ¿Para qué? Para que no te acerques al Señor. Versículo 51 dice: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Yo pregunto, ¿tú crees que Jesús no sabía la necesidad de Bartimeo? Claro que sí, es Dios, es Jesús. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, el Señor quería tener un encuentro con Bartimeo, quería tener una relación con Bartimeo, que Él le expresara su necesidad y que Él evidenciara su fe, que Él demostrara que en realidad tenía fe al pedir la petición a Él. Y de esta manera llegar a establecer una relación de comunión personal con Bartimeo. ¿Se acuerdan que inició Bartimeo pidiendo al Señor? Misericordia, ¿verdad? Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando estuvo frente al Señor, ¿qué le pidió? Sanidad, ¿verdad? Cambió de misericordia ¿a qué? A sanidad. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero luego cambió y estuvo ante el Señor, y de esta manera esperaba que la misericordia del Señor se convirtiera en la sanidad. El ciego sabía muy bien lo que pedía y con precisión y constancia gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, a veces nosotros oramos de forma genérica, a veces nosotros oramos de forma general y con apatía, y nunca llegamos a ver las respuestas contestadas. Nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, y se nos olvida lo que hemos pedido. Y si miramos hacia atrás, si damos un vistazo hacia atrás, vamos a darnos cuenta que todo lo que hemos pedido con fe, el Señor nos lo ha concedido. Pero nosotros, por el afán de pedir y pedir y pedir, no nos damos cuenta. Hacemos unas oraciones
generales. El ciego Bartimeo representa, hermanos, a los hombres, a todos los hombres y todas las mujeres que se han quedado ciegos, que se han quedado junto al camino, que tienen ceguera espiritual. Pero sin embargo también es un ejemplo de hombres de fe, porque por la fe fue que Bartimeo fue que salvo. Escúchenme bien eso, hermanos. Bartimeo representa a todos los hombres y mujeres que se han quedado en el camino. ¿Por qué? Con su ceguera, por estar ciego espiritualmente. Pero representa también al hombre que por fe recibió su salvación. Yo quiero que entendamos que aunque muchas personas nos tratan de poner obstáculos en el camino, siempre es Jesús que se detiene y nos llama. Habrán muchas personas que vendrán a colocar obstáculos para que nosotros no conozcamos, pero siempre tengan en cuenta que Jesús siempre se va a detener y nos va a llamar, sin importar la muralla, sin importar lo que esté frente a nosotros. Jesús se va a detener y nos va a llamar. Versículo 52, y pues terminamos. Jesús dijo: vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía. ¿Por qué? Por el camino. Cuando Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sana, pero la sanación comenzó interiormente. Jesús reconoce que Bartimeo tiene fe y que tiene una gran necesidad. Si Bartimeo no tuviera fe, no hubiera sido sano. La sanación siempre empieza desde adentro. La sanación empieza desde adentro. Una sanación trae la confesión del pecado. Y exteriormente vamos a ver lo que el Señor hace con nosotros. Bartimeo estaba al lado del camino. Estaba sin propósito, sin dirección. Pero al recibir la sanación interior y exterior, encontró su propósito. Siguió a Jesús por el camino. El seguir a Jesús nos hace discípulos. Después de su sanación, Bartimeo se hizo discípulo de Jesús. Yo quiero terminar, hermanos, con una reflexión, que es la que vengo diciendo en toda la enseñanza. Pide al Señor que te muestre qué capa tenemos puesta, que nos es difícil soltarlo para seguir, para encontrarnos con Él. Muestra al Señor si estás en el camino o al lado del camino. Y pide a Dios que no sigamos mendigando, sino que empecemos a disfrutar, a recibir las bendiciones que como herederos y coherederos de Cristo nos ha dado. Oremos, hermanos.